Bien, saludarles, decirles que hoy vamos a hablar sobre la honestidad, ¿ah? La sinceridad, la transparencia, lo que yo siento. Y hipotéticamente vamos a imaginar que todo el mundo dice la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué pasaría si pudiéramos solo expresar la verdad y no pudiéramos mentir? Que solo usáramos el punto blanco de la energía del símbolo del yin y el yang y no pudiéramos usar la gota blanca. Recuerden que la gota blanca en la energía representa la necesidad de quedar bien con todo el mundo. Entonces, desde el punto de vista energético, la gota blanca representa a todas las personas que siempre hacen y actúan haciendo lo correcto y que no pueden salirse de lo correcto porque, por supuesto, las gotas blancas, no importa si algo les perjudica. Las gotas blancas prefieren decir, no importa que me haga esto, total, hay un Dios que está mirando. ¿Ah? Entonces, como yo no me voy a defender, las gotas blancas dirían, hay un Dios que está mirando. De esta manera justifico que yo no voy a actuar de mala manera, pero como hay un Dios que está mirando, estoy deseando que Dios se encargue. Eso significa que le estoy pasando la pega a Diosito para que Diosito me haga justicia, pero no quiero que quede impune. Por eso tengo a Dios que está mirando. Y yo escucho a una persona que me dice eso y digo, ¡ay, la vieja vengativa! Claro, el tema es que se venga con un discurso salomónico de, miren, yo no hago nada, yo no he hecho nada, él está atacándome, él está agrediéndome, pero como yo soy buena persona, no como él, entonces yo no voy a actuar de la misma manera que él, pero hay un Dios que me va a hacer justicia. En el fondo estoy deseando que Dios se encargue. Es como, Dios, arréglate a este pastel por mí. Bueno, a eso le llamo gota blanca, ¿ah? A la gente que finge que es buena, pero que en el fondo sí quiere justicia y sí quiere que el otro le rinda cuenta y sí quiero que pague el miserable. Lo que pasa es que no lo puedo decir porque las personas correctas no podemos decir eso. Quedaríamos mal, atentaría contra nuestra imagen, nuestro ego. Eso sí es ego, eso sí es ego. Entonces, se sorprenderían al darse cuenta de la cantidad de cosas que el último tiempo, en reflexiones simples pero profundas, nos han hecho reflexionar sobre muchas cosas. Bueno, por eso puse que hoy día vamos a hacer un trabajo meditativo, vamos a meditar sobre la honestidad, vamos a entrar en nuestro corazón, literal, con lo que significa entrar en el corazón y desde nuestro interior empezar a comunicar todo aquello que verdaderamente siento. Es decir, gota blanca sería la persona que está, no le voy a decir esto a mi marido porque conociéndolo se va a enojar, entonces mejor le voy a decir esto otro para que no se enoje, así suavizo y me evito un conflicto. Eso es una gota blanca, una persona incapaz de enfrentar un tema, un conflicto, que prefiere quedar bien a tener que resolver algo de manera concreta. Entonces, lo lamento por las gotas blancas del mundo energético, pero esto es lo que realmente representa. Mire, ya que estoy hablando de eso, debería buscarme alguna imagen de la gota blanca del símbolo del yin y el yang. A ver si durante la reunión encuentro alguna imagen. No recuerdo si tengo, la verdad. Pero si tuviera... Ah, sí hay. Sí hay. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Ah, mira, la había usado hace muy poquito. ¿Ya? Pero vamos a cambiar de fondo y vamos a mostrar a las gotas blancas.
Digo para que podamos entender el contexto en el que estamos hablando ahora. De de las cuatro fuerzas del equilibrio, esta es una fundamental. La gota blanca es necesaria, por cierto, ¿ah? Yo solamente estoy hablando de la gota blanca en su versión negativa, pero existe una versión de la gota blanca en versión positiva, que tiene que ver con mentir, a lo que nosotros llamamos mentiritas blancas. ¿Ah? No le voy a decir a mi mamá que le quedan 2 meses de vida porque esa noticia es muy fatal, demasiado trágica. Y no quiero que mi mamita el último tiempo esté pensando en eso, entonces le voy a decir que el médico ha dado instrucciones distintas, que vamos a tener que hacer algunos exámenes, pero le voy a decir a mi mamá que está todo bien, que esté tranquila, que, que la voy a acompañar en este proceso y no la quiero, por supuesto, espantar, ¿ya? O sea, es decir, quedar bien en esas circunstancias, por supuesto que es válido. Yo siempre les voy a recordar que cuando se trata de energía, es bueno tener dominio de todas, las cuatro fuerzas, ¿ya? Dominar todos los movimientos, ¿ya? Hay uno que es quizás el más hostil, con el que siempre vamos a estar en conflicto, pero a veces actuar como ese también puede salvarnos la vida, ¿ya? También podría dar ejemplos de eso. Hablo de las gotas negras. Una gota negra en una situación de recurso, de querer salvar una situación. eh, yo podría, no sé, imaginen que me asaltan y en ese asalto yo estoy en peligro. No puedo actuar con el punto blanco, que sería la verdad, porque la verdad no me sirve en una situación de peligro. No podría quizás actuar desde la gota blanca, tratando de quedar bien con el ladrón, porque a lo mejor las circunstancias no me lo permiten, porque el ladrón no le interesa que yo trate de negociar o que trate de salir airoso del tema, porque el ladrón podría estar viviendo o en las circunstancias que se presenta, podría yo sentir que no es el momento de hacerlo desde ese punto de vista, pero podría actuar como un loco energúmeno. Entonces podría fingir que estoy más loco que mi asaltante y podría generar un estado de alteración y entrar en una aparente histeria y hacer un escándalo tan grande que el ladrón sienta que le pasa a esta persona y que se asuste con mi comportamiento y yo parecer más loco que el asaltante. Entonces, hay personas que han actuado de esta forma para asustar a sus agresores y les resulta. Hay ladrones que no entienden cómo se puso tan alterado si solamente le estaba pidiendo que me diera dinero y en vez de eso está haciendo un escándalo, gritando para todos lados. Entonces, podría ser divertida la experiencia, siempre que uno entienda que el ladrón no es una persona que me va a hacer daño, ¿ya? Y es que hay distintos tipos de ladrones, hay ladrones que son principiantes, para uno que ha robado en otras vidas. Uno tiene experiencia. Ay, Dios. Ustedes deben pensar que yo estoy re loco. Yo les voy a decir que sí. Bien, a ver, vamos a poner esta imagen del yin yang, eh, solo para entender el punto blanco del que estoy hablando. A ver cómo me quedo. Supongamos que yo voy ahí, imágenes, voy al yin yang. Quiero ver si se ve. Sí, sí se ve, suficiente. Ya. Entonces, bueno, cuando hablo de gotas blancas, me refiero a este símbolo y esa gotita blanca que tiene un puntito negro al centro. A eso me estoy refiriendo, a la gota blanca, que representaría a las personas que no pueden quedar mal con nadie, ¿eh? O sea, son personas que sin importar lo que esté pasando, quedo bien con uno y quedo bien con otro. Eh, una gota blanca además se caracteriza porque es la típica persona que te da el consejo y que te dice, oye, Pamelina, te tengo que decir algo. No sabes nada que el otro día Moisés estuvo hablando de ti y de forma súper negativa porque
Él piensa que tú eres con una persona aquí, allá, allá, y te doy un montón de características, y cuando termino te digo, pero no se te vaya a ocurrir decirle a Moisés que yo te dije esto, porque tú sabes que yo no quiero tener problemas con Moisés, pero yo te lo digo a ti porque te quiero y te estoy cuidando. Entonces, la gota blanca utiliza este tipo de códigos. Me siento un salvador que le está ayudando a la amiga Pamelina, advirtiéndole de que tenga cuidado con Moisés. Moisés no tiene idea que yo estoy hablando de él, el pobre, porque esto lo hago en modo Kawin. Entonces, trato de generar una enemistad o que Pamelina tenga un recelo y una distancia hacia Moisés, y yo quiero quedar bien en el medio, después quedo bien con Moisés. A Moisés le digo, oye Moisés, o que tú dijiste a la Pamelina, yo te encuentro la razón, tú tienes razón, ella debería darse cuenta de esto. Entonces, en la gota blanca siempre queda bien para todos lados. Le encanta la gota blanca, quedar bien con Dios y con el diablo. Así, ese dicho le queda súper bien a una gota blanca. Bien, ¿hacia dónde quiero ir hoy? Dije, ¿qué pasaría si las personas pudieran solamente transmitir y comunicar desde la verdad? Que no existiera la mentira y que las personas todo el tiempo tuvieran que decir exactamente lo que están pensando. Entonces, ¿se imaginan esta realidad? ¿Cómo sería nuestro mundo si los políticos no pudieran mentirnos? Que en nuestra cara nos dijeran, voten por mí y yo me los voy a cagar. Me voy a quedar con sus votos y también con su dinero porque voy a crear leyes que me van a favorecer a mí y que te van a perjudicar a ti. Bueno, si esto ocurriera, eventualmente nuestra realidad no podría ser como la conocemos, ¿ya? Y en este sentido, los hombres y las mujeres infieles no podrían mentir. Es como, no, mira, la verdad es que yo no tengo una relación, ¿ah? Y si tú quieres estar conmigo, tienes que saber que vas a ser mi amante. Entonces, mentiroso, mentiroso, como la película. Buen referente para ejemplificar. Am, claro, acá las personas tendrían que ver si, por supuesto, están dispuestos a, conociendo la verdad, todavía establecer vínculos. ¿Ya? Esto se vuelve interesante. Que las personas pudieran hablar solo con la verdad y nada más que la verdad. Entonces, le puedo decir a mis hijos que eligieron una pareja de mierda. ¿Cómo se le ocurrió elegir a esa loca que, que le hace la vida a cuadritos, que lo hace sufrir? Y más aún, hijo, eres muy estúpido. ¿Cómo se te ocurre aguantar tanta estupidez junta? Te mandonean como quieren, te trapean el piso contigo y tú no te defiendes, no haces nada. Y entonces el hijo en su honestidad le diría, ¿y qué tanto consejo venía a darme vos, vieja de mierda, que aguantaste a mi papá cuánto tiempo, que te engañó y todavía estáis con él? Entonces empezarían a salir todos los trapitos sucios de toda la historia de las cosas que nos han ocurrido. Y es que nos molesta que alguien quiera darse de consejero, de guía, cuando en su vida personal tiene la tremenda embarrada. Entonces, es tan lógico, es tan coherente, pero esto en el fondo también es parte de, ya muchas personas se golpean la espaldita, se dicen lo que quieren escuchar, pero hay falta de honestidad, una falta de honestidad tremenda. Ahora, imaginen cómo afectaría la honestidad en la vida de los niños, que los adultos no pudiéramos mentirle a los niños. Hijo, lo que pasa es que con el papá estamos enojados, eh, tenemos problemas de comunicación, no nos estamos llevando bien, esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con nosotros, ¿ya? No puedo fingir que estoy feliz al lado de tu papá en este minuto porque estamos enfrentando una situación de la cual yo no quiero contarte, pero solo debes saber que la mamá no está contenta, no está tranquila, no está feliz. En cambio, ¿qué hacen las madres? Mienten. No, si no pasa nada, si está todo bien. Entonces, am, los niños no son torpes, no son ingenuos, se dan cuenta cuando las cosas no están bien. Entonces no tiene sentido tratar de adornar las cosas. Además, los niños se ven afectados de una manera mucho más fuerte.
La gota blanca de la energía es esa necesidad de buscar lo buenito. Entonces, no se puede. La verdad es que no se puede. Hay cosas que nos van a molestar, hay cosas que nos van a incomodar. eh, la vida es una dualidad constante. Así que las personas que buscan solamente habitar el punto blanco de la energía, el punto blanco del símbolo del yin y el yang, se encuentra justo rodeado de la gota negra. Y qué interesante, ¿no es cierto?, que el símbolo del yin y el yang tenga estos opuestos complementarios. Porque en el curso de las 4 fuerzas del equilibrio está claro, ¿no es cierto?, que hay 4 movimientos. Y un poco estoy hablando solamente hoy de gotas blancas. La gota, o sea, el punto blanco, el circulito blanco chiquitito que está en el centro de la gota negra, representa esa verdad honesta. Cuando yo le digo a la gente con sinceridad las cosas lindas que tiene la gente. Entonces, claro, le puedo decir a mi amiga que no me gustó su color de cabello, no me gustó cómo se vistió, no me gustó cómo dio su discurso. Una gota blanca le diría, ay amiga, eres fantástica, eres maravillosa, hablaste tan bonito, transmitiste tanto mensaje, yo te amo, te adoro, te quiero. Eres la mejor, eres la mejor. La gota blanca me diría, Carlos, tú eres un excelente guía, un excelente maestro. Y yo adentro, sí, claro. Entonces, va a ocurrir que sí, queremos quedar bien con la gente. Pero el punto blanco diría, oye, me ayudaste, gracias. Me ayudó mucho. Me hiciste ver desde otro punto de vista. Y ahí yo solo puedo creer. Porque además hay una diferencia. El salamero o el que te habla desde la energía de la gota blanca se nota. Yo, mientras más he aprendido sobre las 4 fuerzas y a entender cómo opera, reconozco más fácilmente cuando alguien me está mintiendo. Y ojo, hay personas que me mienten y no tienen idea que me están mintiendo. Están tan acostumbradas en la personalidad a ser gota blanca que ni siquiera se dan cuenta que me están sobando el hombrito para decirme que sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso exactamente igual que tú. Pero es mentira, no piensan exactamente igual que yo. No es posible que puedan pensar igual que yo. Y ahí están pegándome en el hombrito. Y no se da cuenta, ojo, no es bueno, no es malo, no nos damos cuenta. Yo estoy hablando de posibilidades, de realidades, de cosas que sí están ahí a la vista, que nos afectan y que no sabemos lidiar con ellas porque lamentablemente se nos ha enseñado empatía. Y mi conclusión respecto de la empatía es que cada vez que yo enseño empatía, y esto quizás no lo había dicho, o quizás sí, pero a lo mejor en reuniones privadas, no en abiertas como esta. Lo que forja una personalidad narcisa es el dominio de la empatía. Mientras más empático soy, más manipulador me vuelvo. ¿Por qué? Porque recuerden que la empatía es saber lo que el otro, cómo el otro piensa, cómo el otro se siente. Esto traducido a la energía es que si yo más entiendo cómo piensa la Pamelina y su forma de ser o cómo se siente la Pamelina, automáticamente yo entendiendo cómo ella piensa y cómo ella siente, yo con esa información yo le puedo acomodar lo que ella quiere saber o lo que quiere escuchar. Entonces la Pamelina me hace una pregunta y yo sin hacer mucho esfuerzo le respondo exactamente lo que yo sé que a ella le gustaría escuchar porque la conozco, sé cómo piensa, sé cómo siente y desde ya la estoy manipulando. No le estoy respondiendo no le estoy dando una respuesta sincera, le estoy dando una respuesta acomodada. Entonces, mientras más domino la empatía, más manipulador me vuelvo. Y si me vuelvo manipulador, me vuelvo narciso. Así de simple. El camino del narcisismo tiene que ver con la empatía. Todos somos narcisos. Todos, todos. Yo no conozco a un ser humano que no haya tenido una actitud narcisa.
Bueno, a excepción de este grupo, que aquí siempre hay excepciones. Y aquí les estoy mintiendo descaradamente y ustedes capaz que me crean. Um, miren cómo funciona la manipulación. Esto, gota blanca total. Po. Quiero quedar bien con todo el mundo. Bueno, no hay mejor manera de explicarlo que dando ejemplos de lo cotidiano. ¿Ya? Entonces, me pasa que en este recorrido de aprendizaje, definitivamente vamos pasando por etapas. ¿Ya? Yo mismo he tenido que pasar por un montón y una cantidad de etapas amplias, grandes. Así es que desde ese enfoque es muy importante que aceptemos que tenemos una capacidad de manipular las cosas cuando queremos agradar. Siempre estamos eligiendo cómo le digo, cómo le hablo, y me estoy basando en el narcisismo. Cuando voy al colegio y tengo que hablar con la profesora y tengo que elegir el lenguaje que voy a usar con la profesora para defender a mi hijo, manipulación, y la manipulación forma parte del comportamiento narciso. Necesito quedar bien con la profesora, proteger a mi hijo. Entonces, esto es muy relevante. Entonces, ¿cómo le voy a hablar al jefe? ¿Cómo voy a hablar en la entrevista? La gente se prepara para la entrevista. Voy a una entrevista de trabajo y necesito saber cómo voy a responder mi perfil psicológico. Porque si me ponen una imagen y yo no veo la mariposa y veo una pareja teniendo sexo, me van a echar. Entonces yo no puedo ver cosas distorsionadas que muestren mi personalidad retorcida. Tengo que ver, oh, un pajarito, una mariposa, dos mariposas, una familia de mariposas. Entonces respondo todo lo que parece correcto. ¿Para qué? Para zafarme de que descubran finalmente esta cosa retorcida que llevamos internamente. Entonces, nos preparamos, nos entrenamos para mentir. Es decir, existe una escuela de narcisismo mundial. Todos lo hacemos, todos lo practicamos, pero ¿cuál es el beneficio? El arte. ¿El arte de qué? De saber sobrevivir en esta realidad donde todo el mundo quiere algo de mí y donde yo también voy a necesitar algo del resto. Y entonces, ¿tiene algo de malo mentir? ¿O tiene algo de malo manipular? ¿O tiene algo de malo aparentar? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque estas son las reglas del juego en esta Matrix creada. Así funciona. Entonces, imaginen que todo este grupo está vacunado y yo no. Imaginen, esto es una hipótesis, no es verdad. Entonces, todo el grupo está cumpliendo las normas y en el ejemplo hay alguien que no. Y no importa quién sea, hay alguien que no. Entonces, si ese alguien nos dice la verdad, los que estamos, digamos, en el ejemplo, los que estamos vacunados, nos molestaríamos con el que no lo está. Porque ese que no obedeció, que no cumplió, está en medio de nosotros. Eso es importante. ¿Por qué? No está en medio de nosotros, ¿ya? Nos molestaría y querríamos, por supuesto, que cumpla como los demás hemos cumplido. Y en este ejemplo, evidentemente, esto es obvio, nuestras actitudes y nuestras reacciones van a ser de ir a criticar y a exigir que aquel que no ha cumplido, cumpla, porque para eso el resto hemos actuado bien, hemos tomado conciencia, lo hemos hecho por los demás, nos molestaría el que aparentemente no tiene la misma conciencia. Y esto sí es importante.
Bien, voy a hacer, no, voy a dar algunos ejemplos. Esperen un poquito para continuar con el tema. Voy a hacer una... Bien, continuamos entonces. Para que nosotros logremos finalmente pertenecer a los grupos, integrarnos, tomamos ciertas conductas para adaptarnos al entorno, a la circunstancia, al lugar, y es la manera que tenemos de pertenecer. Cuando hablamos de autoestima, que también es otro tema que en algún momento voy a profundizar, porque ahí hay mucha información interesante. El autoestima también crea personalidad narcisista. Cuando se habla de autoestima, y lo quiero explicar también después en detalle, no ahora, porque es mucho, cuando se nos enseña autoestima, se está enseñando dentro de los valores y de las características de la autoestima, está la empatía. Entonces, hay otras características más, pero la empatía, la capacidad de sociabilizar, de pertenecer a los grupos, la autoestima está diseñada para que sea todo hacia afuera, por lo tanto, forja el perfil del ego, de alguna manera está ahí netamente vinculado. Y quiero explicar también cómo funciona en ese sentido. Cuando nosotros hablamos de amor propio, estamos hablando de todo aquello que está hacia adentro, de lo que hacemos hacia nosotros mismos. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que cuando se habla de amor propio y autoestima, se dan referencias y características similares, pero en realidad solamente se está hablando de autoestima, no se está hablando de amor propio. No se enseña el amor propio. No es bueno que las personas tengan amor propio. Una persona con amor propio diría la verdad, como cuando un día la pobre Pamelina escuchó la triste y verdad de, oye Pamelina, cuando yo te conocí, tú me caías como bomba. Y la pobre Pamelina, ¿qué? ¿Me estás hablando en serio? Y yo, sí, sí, te estoy hablando en serio. Eh, claro, Sí lo recuerdo. ¿viste? Tan linda ella. Por eso me cae bien, porque lo bueno que tiene la Pamelina es que la Pamelina cuando piensa algo que no le gusta de mí, me lo dice, y cuando hay algo que en lo que no empatizamos, y es que no somos beneplácitos de la empatía, quizás eso es súper importante. Yo no busco que la Pamelina me quiera o yo le agrade, pero sí me permito ser muy sincero con ella, y cuando me toca ayudarle, de verdad, lo hago de corazón, dejando de lado todas nuestras diferencias de pensamiento, y siempre le voy a querer plantear lo que yo de corazón siento que es mejor para ella. La voy a cuidar, y la voy a cuidar más porque además, como sé que ella acepta mi honestidad y yo me permito aceptar su honestidad también, porque cuando dice, oye Carlos, yo no estoy de acuerdo contigo, yo siempre acepto que las personas tengan un pensamiento diferente del mío, y que por supuesto tengamos diferencias de opiniones, súper válido para el crecimiento. Es rico cuando te reconocen y te felicitan y te ganas los aplausos, pero una persona que no sabe ser criticada, ojo con eso sí es peligroso. Una persona que no acepte que te están diciendo que no les gustaste, que no le agradaste, que les pareciste antipático. Así como yo me permití decirle a la Pamelina un pensamiento, yo he tenido a muchas personas que me han dicho, Carlos, cuando yo te conocí, me caíste muy mal. Nunca me voy a olvidar de Copiapó, la Sandrita, que yo inicio un trabajo de constelación. Oh, que eso fue muy chistoso. Entonces yo inicio un trabajo de constelación y lo primero que hago es una introducción de cómo funciona la energía. Y en esta introducción soné tan arrogante para ella, soné tan soberbio porque yo venía a compartir un enfoque diferente, y ese enfoque diferente contradecía toda su creencia religiosa y espiritual. Entonces le pareció que lo mío era agresión hacia su creencia. Entonces, claro, ese día ella dice que se quedó a la constelación, pero con el cuerpo sintiendo que tenía que salir corriendo. Y eso le pasa a mucha gente conmigo.
porque la forma en que quizás explico, en la que desarrollo los temas y el enfoque que doy, a algunas personas, por supuesto, les genera choque, les genera una contracción, porque este tipo está hablando de esta manera y porque está diciendo esto y porque aquí y allá. Entonces, en este sentido, yo tengo que ser también súper responsable conmigo. Y ser responsable conmigo significa que debo aceptar que mi presentación de la energía para muchas personas es algo chocante, difícil de entender a simple vista o de aceptar porque contradice mucho de todo lo que han creído y forjado durante toda una vida. Entonces, por supuesto que les caigo como patada en la guata, po, ¿ya? Carlos, Carlos, Moisés, eh, te voy a interrumpir y quiero hacer una vuelta atrás en todo lo que estás hablando. Respecto, te digo, a tu concepto de la empatía, que lo hayas negativo porque deriva en una actitud narcisa, según lo que tú dices. claro, pero ojo, tiene una salvedad, Moisés, que quizás vale la pena, ya que lo mencionas, que por ejemplo en el caso mío, que soy terapeuta, yo no puedo trabajar sin empatía. Sería absurdo, no tiene sentido. O ¿Ya? sea, es Pero un... ¿cuál es la salvedad? Que no, para estoy yo de acuerdo ponerme en el con... lugar del paciente, Ujú. claro, yo tengo que generar empatía, tengo que saber cuál es la posición del paciente, tengo que entender su lugar, en qué momento de su vida se encuentra, en qué está pensando, qué emociones está experimentando, y yo mi terapia la baso en el cómo me liberé yo, qué etapa me recuerda la persona cuando me habla, y dónde estaba yo en ese minuto para poder entender cuánto ha avanzado y cuánto todavía le falta para lograr sentir su libertad. La diferencia es que yo soy empático por una cuestión profesional, es decir, a mí me pagan. Y si hablo de profesionales, el médico tiene que actuar con empatía, el psicólogo, el psiquiatra, es decir, todos los que de alguna manera prestamos algún servicio, sí tenemos que hacerlo, porque para eso los pacientes nos están pagando por un servicio. Yo, donde la empatía no aplica, es para las relaciones de familia. La empatía no aplica para la esposa que tiene que lidiar con un marido, que ella quiera saber lo que el marido piensa, lo que el marido siente, irremediablemente la va a conducir inconscientemente a la manipulación. En el amor propio, y esto sí es muy importante, en el amor propio yo no necesito saber si mi pareja piensa o está de acuerdo con lo que yo estoy pensando. No necesito que ella esté de acuerdo en acompañarme si yo se lo pido y ella me dice que no. En el amor propio yo puedo aceptar que ella me diga que no y no insistir, solo porque ella quizás yo le digo, vamos a ver a mis padres y ella me dice, no tengo ganas porque no me siento cómoda con tus papás. Y yo en el amor propio tengo la capacidad de aceptar que ella no me quiere acompañar y como no aplico la empatía, no le obligo a que ella se ponga en mi lugar, que yo voy a ir a ver a mis papás, que cómo me va a dejar solo. En el amor propio yo respeto su decisión como yo quiero que se me respete a mí. Entonces, en las relaciones familiares, con los amigos, en el trabajo, la empatía no debe aplicar. No puedo pensar como el jefe y el jefe no puede pensar como el trabajador, porque el jefe tiene un objetivo distinto del trabajador. El trabajador cumple una función dentro de la empresa, pero el jefe se encarga de una coordinación general. Entonces, como sus objetivos son distintos, el jefe me tiene que hablar de la posición de jefe, el trabajador tiene que defender su posición de trabajador. Es decir, yo entiendo, jefe, que usted tiene que cumplir esas metas, pero me falta el respeto como trabajador si quiere que le cumpla esas metas y yo le estoy pidiendo que me dé recursos para poder cumplir lo que usted me ha pedido. Entonces, si usted no me proporciona herramientas, materiales, tiempo para que yo desarrolle la tarea, para que el cliente reciba lo que usted me está exigiendo, es decir, yo como trabajador defiendo mi posición de trabajador, el jefe defiende su posición de jefe. Entonces, cuando el jefe dice, Carlos, lo siento, pero tenemos que entregar esto mañana, voy a requerir que te quedes horas extras trabajando y te voy a pagar por esto. Y es por esta causa. Entonces, si el jefe me plantea desde su posición de jefe y no aplica empatía y no me condiciona, y yo a mi jefe tampoco lo condiciono, sino que entiendo que estamos negociando cada uno desde nuestras posiciones, la comunicación, la honestidad, la transparencia generaría
otros aprendizajes distintos, nuevos, pero no aplica en las relaciones, a menos que, en el caso mío, en el caso de los psicólogos, los médicos, etcétera, nosotros tenemos que aplicar la empatía por una cuestión profesional. Tenemos que entender la Pero, posición del otro. pero Carlos, o sea, em, eh, yo creo, ¿cómo se llama? Lo mismo, o sea, tú mismo lo expresas, me entendí que la empatía es un don que justamente se emplea como, no para tomar el partido del otro, sino que justamente como para hacerse una, una, mm, una percepción del otro. Entonces, yo creo Absolutamente. que yo creo que es válido en cualquier tipo de relación. Ahora, como tú la emplees, es ahí donde se puede ir por el lado oscuro o por el lado que debe emplearse. O sea, Claro, pero ¿por qué se emplea mal, Moisés? ¿O qué es lo que nos hace emplearla mal? Porque estoy o sea, hablando de algo que es inconsciente. Yo no siento que no, las personas se propongan manipular al otro. No, no, o sea, eso va naciendo solo en la medida que las claro, personas... pero tal vez haya gente muy consciente, ¿me entendí? Como Maquiavelo, que manipulaba, ¿me entendí? Y seguramente tenía el don de la empatía. A lo que voy, ¿me entiende? Que la empatía es un don y como todos los dones, tú lo puedes usar para el lado oscuro, ¿me entendí? De manipulación y otros, y otras fórmulas, ¿me entendí? Fue lo que O dije al principio, Moisés, cuando expliqué la gota blanca. La gota blanca es la capacidad de quedar bien con todo el mundo y partí la reunión hablando sobre esto. Y sí, la sí, gota blanca efectivamente aplica empatía para quedar bien con uno y con otro. Es decir, claro, eh, pero esa te digo, esa es una, a ver cómo te explico. Esa es un ejemplo de cómo poder usarla, el don de la claro, empatía. ¿Me entendí? Que en ese caso, ¿me entendí? Se está usando de una forma em, poco, ¿cómo se llama? Poco... em, de mala manera, viejo, ¿sí? ¿entiendes? Pero a lo que voy y vuelvo a insistir, ¿me entendí? Porque la gente, ¿cómo se llama? El grupo va a entender que la empatía es como se llama, en vez de ser un don, ¿entendí? Sería como algo poco atractivo, de poco valor. Claro, pero cuando yo digo que tenemos que dominar las cuatro fuerzas y que en las cuatro Claro, fuerzas es la capacidad de incorporar todos los movimientos, estoy claro, haciendo una justamente. declaración de que para vivir esta vida es bueno tener dominio de todas las posiciones. Claro, Entonces, Canito, eh, justamente cuando tú dijiste el ejemplo de la señora que iba donde la profesora y le decía para defender a su hijo, yo obvio, ahí obvio. veo, yo, yo veo ahí, me entendí, un ejercicio de la fuerza de guardián. Claro, claro, y Claro, por porque ella eso, está defendiendo lo propio, pues querido. claro, y ocupa como recurso la empatía a su favor, pero Claro, claramente está usando, claro, está usando un recurso a su favor. Y por esta razón yo he dicho que es cierto que tenemos que dominarlas todas. He dicho que claro, mentir es bueno, dependiendo de las claro, circunstancias. He dicho que justamente. todo aplica. Entonces, claro, lo que pasa es que quiero destacar que la empatía enseñada a diestra y siniestra para aplicarla a todo, yo estoy diciendo no. No, Aplica para ciertos aspectos y bajo ciertas circunstancias, claro, sí. pero te diría que si tú le preguntaras al grupo hoy día qué opinan de la empatía, lo van a tomar, ¿me entendí? Como una situación desfavorable. Entonces yo la rescato. A mí me interesa que quede claro, me entendí que depende de las circunstancias, cómo se ocupe, va para cierto lado o va para el otro lado. Como todo.
Exacto, exacto. Yo a lo que voy es que si tú quieres quedar bien como gota blanca para salir airoso de una situación a tu favor, lo tienes que hacer. Porque si estás pensando en tu bienestar, ese bienestar que estás pensando es amor propio. Y el amor propio tiene la capacidad de usar todos los recursos a su favor para buscar su bienestar. Y está maravilloso. Yo jamás voy a discutir con alguien que está usando la empatía para obtener algún tipo de beneficio. Lo que yo estoy advirtiendo es que si aplico la empatía para entender cómo le voy a tener que decir a mi marido algo para que no se enoje, eso tarde o temprano va a ser un problema. Por No es supuesto. lo mismo usar la empatía en el colegio, en el servicio de impuestos internos, en la municipalidad, en el supermercado, que aplicar la empatía dentro de tu propio hogar, donde O sea, claramente se va a desgastar la energía producto de un mal uso de la empatía. Se te va a pero, percibir en algún momento que todo lo acomodas a tu favor y vas a quedar como un manipulador dentro de tu propio pero, pero, núcleo. pero Carlos, vuelvo a insistir, ¿me entendí? Si mi marido, por ejemplo, ¿cómo se llama? Está, ¿cómo se llama? Pasando un momento complejo y la mujer, ¿cómo se llama? Tiene la empatía como para poder leer eso que le pasa. Yo creo, ¿cómo se llama? Que depende cómo se use esa empatía, puede ser, ¿cómo se llama? Un beneficio para ambos. Mira, Moisés, todo es relativo. Si, Claro, Carlos, y si la yo, madre, si la madre se da cuenta que ese papá tiene una conexión especial con su hija y la madre detecta que al amenazar a ese papá de quitarle la conexión con su hija, ella termina obteniendo más beneficio económico, etcétera. Si el papá no se da cuenta que está siendo manipulado por ese dominio de la empatía de su mujer, ese hombre va a terminar sufriendo por su hija y perdiendo dinero. no, en ese caso me entendí, Claro, la a eso mujer, voy. Tú la me estás dando mujercita un se... ejemplo bonito, romántico, de No, alguien no, que no, quiere no, apoyar a su eh, pareja, no, y yo no, estoy de no, acuerdo. Estoy de no, acuerdo Carlos, con que, a lo porque que voy. Si lo único que me interesa en este momento, ¿me entendí? Es que el grupo entienda, ¿me entendí? Que, volviendo, te digo, al inicio de la conversación, es que la empatía no resulte una situación desfavorable, sino que es un don importantísimo. La gente que tiene empatía puede salvar a otro. yo lo que estoy diciendo, Moisés, es que se debe tener cuidado con la empatía porque es un arma de doble Claro. filo. Corazón, o sea, todo lo que tú dices tiene doble filo, no sé, como los cuchillos, no sé si me Tal entendí. cual. Ahí Claro, sí. o sea, Yo prefiero que la gente entienda que va a depender del enfoque con el que aplique la empatía o sienta que a través de la empatía te están sabiendo cómo piensas, cómo sientes y te están claro, controlando y no te das cuenta. A eso me refiero yo, a claro, nuestra Carlos, capacidad yo te de digo, que reconocer. Si viene sí, alguien que me dice, Carlos, tú que eres tan buena persona, con esa introducción yo entiendo que están usando la empatía para obtener algo. Después no, o de, sea, tú que eres tan buena persona, tú podrías, por favor, ayudarme con esto, esto y esto, y claro, a lo mejor, o sea, ahí en el ejemplo que da, está clarísimo que una adulación siempre trae, te digo, una pedida, ¿me entendí? O sea, todo depende de las circunstancias, como claro, escribe el querido, vida. pero si yo te adulo y te digo que eres maravilloso y que eres no sé qué, y que eres un genio y que eres el gurú de la época y todas las cosas, y después, ¿cómo se llama? Toda esa adulación probablemente venga acompañado de algo que yo quiero conseguir de ti. Correcto.
Ya, Y ahí pero es donde yo quiero llegar. no te quiero interrumpir más. Lo único que me interesa es que el grupo, porque a mí me pareció con lo que dijiste, que la empatía solamente derivaba en el narcisismo. Y yo quiero rescatar ese don como algo realmente sublime. Bueno, a mí no me parece tan sublime. O sea, depende cómo lo uses. Correcto, por esa razón no lo encuentro tan sublime, porque si fuera algo que a todo el mundo le generara una conexión positiva como tú la ves, yo estaría de No, acuerdo. Y lo que yo estoy bueno, diciendo, Moisés, yo no es que lo veo. lamentablemente la forma genérica en que se enseña socialmente la empatía no ha traído buenos frutos precisamente porque no se aclaran estas sutilezas, estas pequeñas diferencias. Si toda la gente dominara bien la empatía y comprendiera bien la profundidad que tiene, que Claro, tú, entendiera bien los efectos positivos que puede tener, pero también los claro, efectos negativos que puede tener, al claro, entender este equilibrio, automáticamente eso que tú llamas sublime sería realmente sublime. Pero los resultados de la empatía, así como se está enseñando, la forma en que se nos presenta, está generando caos y nadie lo ve. Nadie percibe que eso también puede traer problemas. Las madres que aplican la empatía con sus hijos terminan manipulando y haciendo que sus hijos decidan lo que a ellas se les ocurre. Entonces no me claro, pero parece tan sublime cuando se no, utiliza no, mal. no. Ese lado oscuro, yo no estoy, yo tampoco, ¿cómo se llama? Lo rescato, viejo lindo. No estoy rescatando ese lado oscuro que tú dices. Ahora, eh, como, o sea, a mí lo único que me interesa, me entendí, es que el grupo le quede claro que es una situación de doble filo, pero tiene un lado sublime. Eso es lo que quiero dejar claro. Y Lo tiene. Y lo tiene otro, también un lado Carlos, perverso y oscuro. Tiene un lado claro, sublime, pero también tiene un lado perverso. claro, querido, o sea, es el yin y el yang, viejo lindo, si estamos en esa, en todas las Correcto. situaciones. Y lo que yo Y estoy diciendo en mi exposición, Moisés, es que se nos ha enseñado que la empatía es algo bueno y yo estoy diciendo que no siempre. ya, el no siempre es el que, ¿cómo se llama? Había que aclarar, porque Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo. según lo que yo te entendí, solamente pusiste, me entendí, a la empatía como algo que derivaba en el narcisismo. Y yo estoy tratando de rescatar el otro lado, ¿entendí? El lado, Me parece muy bien. Ahí sí. y lo último, quiero, ¿cómo se llama? Reiterar, ¿me entendí? Que justamente las personas con ese don son los buenos terapeutas. Las personas con ese don pueden sanar a otro. Es que ahí yo vuelvo a discrepar, pues, Moisés, porque A yo ver, conozco historias de personas que han llegado a atenderse conmigo porque han sido abusadas por sus terapeutas, manipuladas por sus corazón, terapeutas. lo mismo, o sea, volvemos al tema, ¿me entendés? Que cómo se use, pero el tener ese don te permite, ¿cómo se llama? Entender lo que le está pasando a otro. Es Por un eso, don, claro, y por eso volvemos al depende de las circunstancias. depende de las circunstancias. Y lo último es hacer hincapié en el ejemplo que viste de la señora que iba a donde la profesora, es que usemos la fuerza de guardián cuando tenemos que defender lo nuestro. Tal cual, ahí es muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y adulen si quieren a la profesora, porque si hay profesores que les encanta la adulación, y si tú por la empatía detectaste que les gusta esa adulación y eso te va a traer un beneficio, te va a aportar, te va a ayudar, va a hacer que tu hijo sea considerado de nuevo en una nueva evaluación, en un nuevo proceso, etcétera, por supuesto, todo lo que amen, cuídenlo, protéjanlo y avancen. Bien, vamos a hacer un ejercicio antes de terminar la reunión. Gracias, Moisés, por las aclaraciones, me parecen sanas, necesarias. Y vamos a hacer un ejercicio de respiración súper simple. Van a elegir a alguna situación o la vida misma, si quieren, me da lo mismo el formato que quieran usar.
Si le quieren hablar a su vida como la han vivido, eso sería un bonito ejemplo. Si le quieren hablar a un personaje de su historia personal, no importa si un amor, un papá, una mamá, etcétera. En este ejercicio lo que vamos a hacer es hacer que el corazón, en su honestidad, se permita transmitir y comunicar algo directamente a esa persona. Y si voy a canalizar esta energía hacia mi vida como yo la he vivido, me voy a permitir dar un reconocimiento a mi experiencia, a mis aprendizajes, a todo lo que yo estoy viviendo. ¿Pamelina? Consulta, ¿se puede usar con un vaso de agua o solamente verbalizar? No, da lo mismo. Como, bueno, si tú quieres usar el vaso de agua o prender una vela, pero es un ejercicio sencillito, simple, es para cerrar el trabajo de hoy día. En este ejercicio lo que vamos a hacer es, van a cerrar sus ojos y se van a conectar directamente al corazón. Elijan la situación donde quieren hablar con el corazón y con la verdad, donde no vamos a adornar nada, vamos a decir las cosas tal y como son, y quiero que haga el ejercicio de expresar con sinceridad todo cuanto se encuentra dentro de usted. Si va a elegir una pareja, un papá, una mamá, un hijo, un hermano, a la familia entera, o simplemente quiere hablarse a su vida misma, quiero que inhale profundamente, sienta la energía de su corazón, sienta la realidad como la está viviendo. Y literalmente haga el ejercicio, por favor. Si se trata de tu vida, quiero que sientas que le hablas al universo sobre todo lo que has vivido. ¿Cómo ha sido tu experiencia de vida hasta hoy? Si es que elegiste tu propia existencia. Y conversa contigo sobre todo lo que has hecho desde tu infancia, adolescencia, adultez, y cómo sientes que los resultados se han manifestado en tu vida. Si hay que agradecer, agradeces. Si hay cosas de las que me puedo quejar, lo voy a hacer. Si hay cosas que me generan alegría, las quiero destacar. Si le voy a hablar a mi papá, a mi mamá, a una pareja, a un hijo, etcétera, si es hacia una sola persona con quien me gustaría que supiera mi verdad, que supiera cómo me siento, que supiera cómo lo he vivido yo, eso voy a hacer. Voy a dejar que mi corazón se vuelva honesto. Y con esa honestidad voy a empezar a sentir lo que he vivido, a transmitir cómo yo lo he experimentado. Las veces que tuve miedo, que me sentí solo, las veces que estuve desamparado, que necesité apoyo, solamente voy a hablar desde mi sentir. Y para aquellos que se están conectando consigo mismos y están agradeciendo a la experiencia de vida que tienen hasta hoy, sientan la gratitud. ¿Por qué razón estamos felices con los aprendizajes de esta vida, a pesar de las dificultades? No importa si he pasado por momentos duros o complicados, sí quiero que el universo sepa que esta es una gran experiencia donde han existido muchos aprendizajes a través del tiempo. Y este instante es solo para que sea yo honesto, honesta consigo mismo. Sientan esa honestidad, sientan esa gratitud, sientan esa expansión. Y si le estoy comunicando a alguien que me dolió, que lo extrañé, que me hizo falta, que me falló, le voy a transmitir cómo yo me sentí en mi decepción, cómo yo viví el proceso, cómo yo lo pasé con su indiferencia, con su maltrato, con sus palabras. No le voy a decir lo que hizo mal, le voy a comunicar cómo me siento. Transmitan su verdad, su honestidad, todo eso que está ahí dentro. Si hay que agradecer, agradecemos. Si quiero comunicar algo que me dolió, que sea eso. Si quiero felicitar a alguien por lo que está logrando,
si quiero combinar todas las anteriores. Con esa honestidad interna, quiero expresar todo lo que está dentro de mí. He tenido tanto tiempo para pensar cosas, pero no para sentirlas. Y yo lo que busco es que sientan ahora. Sientan la rabia, sientan la alegría, sientan la felicidad, sientan la gratitud, sientan el miedo. Solo esa verdad que está ahí, reprimida y que no se expresa, esa es la que quiero liberar hoy. Esa es la que quiero que hoy día tenga un espacio para que pueda fluir, que salga de nuestro cuerpo y que se exprese y se pronuncie al universo. Esta soy, esto soy. No me había expresado nunca desde mi interior. Ahora sientan cómo comunican al universo todas sus vivencias, las buenas, las malas, las lindas, las feas, las de calorcito, las de frío, las de felicidad, las de tristeza. Es como, preséntense, desnúdense frente al universo con la verdad. Si había algún secreto escondido, este es el momento para revelar estos secretos, transmítanlo. No se guarden nada. Dejen que cada experiencia vivida vaya a encontrar su lugar en el orden de tu historia. Si tu verdad es que te has sentido derrotado, derrotada, cansada, fatigada, exprésalo, libéralo, sánate en la expresión. Este es el momento para hablarle a uno, a muchos o a todos. Y con esta sensación de comunicar lo que estaba reprimido, guardado, vamos a concluir esta reunión. Practiquen esto durante la semana porque hay una energía densa que está transitando que nos va a bloquear. Pero si estamos trabajando la liberación, vamos a equilibrarnos rápidamente para hacer que de aquí al 14 de mayo, que es donde está concentrada esta tensión energética en el campo magnético de la Tierra, no nos afecte. Y para eso la fórmula es ser honestos con nosotros mismos. No traten de cambiar nada, ni a nadie, ni forzar situaciones. Solo acepten su verdad interior y dejen que esta verdad esté expandida, que esté conectada, comunicada. Y les aseguro que no van a notar que había una energía densa transitando. Agradezco como siempre el apoyo, la escucha de estas reuniones. Un abrazo para todos. Yo los quiero mucho y los voy a cuidar de la manera que pueda. A veces simplemente poniendo una pregunta incómoda que nos haga reflexionar. No tengo otras formas, solo compartir conciencia. Así que un abrazo, querido, los quiero mucho, buen descanso.